Mi nombre es Dr. Marcos Villegas y soy patólogo forense desde hace 15 años. He realizado más de 1000 autopsias en mi carrera. He visto cuerpos descompuestos durante semanas, víctimas de accidentes brutales, casos de homicidios violentos que harían vomitar a la mayoría de las personas. Pensé que me había vuelto inmune al horror, que había visto todo lo que la muerte podía mostrarme. Estaba equivocado. Lo que voy a relatar ocurrió hace 3 meses. Todavía no he podido dormir una noche completa desde entonces. He considerado renunciar a mi profesión, mudarme a otro país, cambiar mi identidad. Pero sé que no serviría de nada, porque lo que descubrí esa noche no es algo de lo que puedas huir. Es algo que, una vez conocido, te cambia para siempre. Antes de continuar, debo advertir que este relato contiene detalles médicos explícitos y situaciones profundamente perturbadoras. Si decides seguir leyendo, comprende que lo haces bajo tu propio riesgo, porque hay conocimientos que, una vez adquiridos, no pueden ser olvidados. La noche comenzó como cualquier otra. Era viernes 23 de octubre, aproximadamente las 11:30 p.m. Yo estaba en casa terminando un informe sobre un caso de la semana anterior cuando sonó mi teléfono. Era el número del instituto forense donde trabajo. «Doctor Villegas», dijo la voz de Ramiro, el técnico de guardia nocturna. Sonaba tenso, incómodo. «Lamento molestarlo en su noche libre, pero ha llegado un caso y el doctor Hernández insiste en que debe ser usted quien lo maneje». «¿Por qué yo específicamente?», pregunté, sintiendo ya una punzada de inquietud en el estómago. Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Es su hermana, doctor, Laura Villegas. Fue encontrada muerta en su apartamento hace 2 horas». El mundo se detuvo. Las palabras de Ramiro resonaban en mis oídos, pero no tenían sentido. Laura, mi hermana menor, la persona más alegre y llena de vida que conocía, no podía estar muerta. Imposible. «Tiene que haber un error», susurré. «Hablé con ella esta mañana. Estaba bien. Íbamos a almorzar mañana». «Lo siento mucho, doctor. No hay error. La identificación es positiva». Su esposo, Javier, la encontró cuando regresó del trabajo. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero ya llevaba varias horas muerta. Mi mente profesional intentó activarse, buscando explicaciones lógicas. Laura tenía solo 32 años, sin historial de enfermedades cardíacas, sin condiciones médicas conocidas. ¿Un aneurisma? ¿Una embolia pulmonar? ¿Un accidente doméstico? «¿Cuál fue la causa aparente?», pregunté, mi voz sonando extrañamente distante. Otra pausa incómoda. «Eso es parte de por qué el doctor Hernández quiere que venga. Los paramédicos reportaron anomalías. El cuerpo presenta características inusuales que requieren investigación inmediata. Y dado que usted es familia directa, normalmente no debería estar involucrado en el caso, pero las circunstancias son complicadas. El doctor Hernández cree que necesitamos su experiencia». «Voy para allá», dije, ya buscando las llaves de mi coche. Durante el trayecto de 20 minutos al instituto forense, mi mente oscilaba entre el shock y el análisis clínico. No podía permitirme pensar en Laura como mi hermana pequeña, la niña que me había seguido a todas partes cuando éramos niños, la mujer brillante que se había convertido en una exitosa arquitecta. Si iba a hacer esto, tenía que verla como un caso más, un cuerpo, un rompecabezas médico que resolver. Pero incluso mientras me repetía esto, sabía que era una mentira. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar me destruiría de maneras que aún no podía imaginar. El instituto forense estaba inusualmente silencioso cuando llegué. Normalmente, incluso de noche, hay actividad. Técnicos procesando evidencia, oficiales de policía consultando sobre casos, otros patólogos trabajando en autopsias urgentes. Pero esa noche, los pasillos estaban vacíos, las luces fluorescentes parpadeando débilmente, creando sombras que parecían moverse en los rincones de mi visión. Ramiro me esperaba en la recepción. Era un hombre normalmente jovial, pero esa noche su rostro estaba pálido, sus ojos evitando los míos. «Doctor», me saludó con un asentimiento. «El doctor Hernández lo espera en la sala de autopsias 3. Yo
Lo siento mucho por su pérdida. Gracias, respondí automáticamente. ¿Dónde están todos los demás? El doctor Hernández pidió privacidad completa para este caso. Despejó el edificio excepto por personal esencial. Eso era altamente irregular. Los casos forenses, especialmente aquellos que involucraban muertes inesperadas, normalmente requerían múltiples testigos, documentación exhaustiva, protocolos estrictos. ¿Por qué tanta secretividad? Caminé por los pasillos familiares, mis pasos resonando en el silencio. Había caminado este camino miles de veces, pero nunca se había sentido tan largo, tan opresivo. Las puertas de las salas de autopsia pasaban a mi lado. 1, 2 y finalmente 3. Me detuve frente a la puerta, mi mano sobre la manija. Una parte de mí quería huir, negarse a entrar, mantener la imagen de Laura viva en mi mente. Pero la otra parte, la parte entrenada en medicina y ciencia, necesitaba saber, necesitaba entender. Abrí la puerta. Primera observación. Anomalías externas. La sala de autopsias 3 era idéntica a las otras. Paredes de azulejos blancos, luces quirúrgicas brillantes, instrumentos metálicos cuidadosamente organizados en bandejas, la balanza colgante para pesar órganos, el sistema de ventilación zumbando suavemente para mantener el aire filtrado y fresco. Y en el centro, sobre la mesa de acero inoxidable, cubierta por una sábana blanca, estaba el cuerpo. El doctor Hernández estaba de pie junto a la mesa. Era un hombre de 60 años, con décadas de experiencia en patología forense. Había sido mi mentor cuando comencé en este campo. Lo había visto mantener la compostura profesional en los casos más horribles. Pero esa noche, su rostro mostraba algo que nunca había visto en él: miedo. Marcos dijo suavemente: «No tenías que venir. Yo podría haber manejado esto». «Usted me llamó», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Dijo que necesitaba mi experiencia. «Lo que dije fue una mentira piadosa», admitió el doctor Hernández. «La verdad es que pensé que tenías derecho a saber. Antes de que escribiéramos un informe oficial, antes de que esto se convirtiera en un expediente burocrático, pensé que merecías ver esto por ti mismo». «¿Ver qué, exactamente?» En lugar de responder, el doctor Hernández se acercó a la mesa y lentamente retiró la sábana. Mi entrenamiento médico se activó inmediatamente, catalogando detalles clínicos antes de que las emociones pudieran abrumarme. Mujer adulta, aproximadamente 30 años, constitución delgada pero atlética, sin signos evidentes de trauma externo. El cabello oscuro y largo estaba despeinado pero limpio, los ojos cerrados. La piel tenía la palidez cerosa característica de la muerte, pero sin el lívido mortis pronunciado que esperarías después de varias horas. Era Laura, y no lo era. Era como ver una fotografía perfecta de mi hermana, pero sin la chispa de vida que la había definido. Lívido mortis mínimo, observé en voz alta, aferrándome a la terminología clínica como un salvavidas. ¿Cuánto tiempo desde la muerte estimada? Los paramédicos la declararon muerta a las 9:47 p.m. Javier, su esposo, dice que la encontró aproximadamente a las 9:15. Él había salido del trabajo a las 8:30 y llegó directamente a casa. Según su testimonio, Laura estaba viva cuando él se fue al trabajo esa mañana a las 7:00 a.m. Entonces murió en algún momento entre las 7:00 a.m. y las 9:15 p.m. Eso es una ventana de 14 horas. ¿Por qué el lívido mortis es tan leve? Esa es una de las anomalías, dijo el doctor Hernández, pero no la más perturbadora. Mira su pecho, Marcos. Dirigí mi atención al torso. Laura llevaba una camiseta de algodón gris, la misma que la había visto usar docenas de veces. Pero había algo extraño. El tejido sobre su pecho izquierdo estaba tenso, distendido, como si algo debajo presionara hacia afuera. «¿Edema?», sugerí. «Observa más de cerca». Me acerqué inclinándome sobre el cuerpo, y entonces lo vi. Bajo la tela, la piel de su pecho se movía. Ligeramente, casi imperceptiblemente, pero definitivamente se movía. Un movimiento ondulante, como agua fluyendo bajo la superficie. «Eso es imposible», susurré.
Tiene que ser un efecto post-mortem, gases de descomposición tal vez. La descomposición no comienza tan rápido, respondió el doctor Hernández, y ciertamente no produce este tipo de movimiento. Mira, no es aleatorio, es rítmico. Tenía razón. El movimiento tenía un patrón. Ondulaba desde el centro del pecho hacia afuera, luego retrocedía, luego volvía a comenzar, como una respiración, o como un latido del corazón. Necesitamos hacer una radiografía, dije, retrocediendo de la mesa. Antes de proceder con la autopsia, necesitamos imágenes. Ya lo hicimos. El doctor Hernández caminó hacia un monitor en la pared y lo encendió. Mira esto. La imagen de rayos X apareció en la pantalla. Mostró el esqueleto de Laura, su caja torácica, su columna vertebral. Todo parecía normal, excepto por una cosa. En el centro de su pecho, donde debería estar su corazón, había una masa, pero no era orgánica. La imagen mostraba algo con estructura geométrica, ángulos imposibles, patrones que se repetían fractalmente. Y dentro de esa estructura había movimiento capturado en la imagen, como si la radiografía hubiera fotografiado algo que cambiaba constantemente de forma. ¿Qué demonios es eso?, pregunté. No lo sé, admitió el doctor Hernández. Nunca he visto nada igual. No es metal porque no bloquea completamente los rayos X. No es orgánico porque la estructura es demasiado regular. Es como si no perteneciera a nuestra biología normal. Miré nuevamente el cuerpo de Laura, mi mente científica luchando con lo imposible de la situación. ¿Hablaste con Javier? ¿Mencionó algún síntoma que Laura hubiera tenido? Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Hablé con él brevemente antes de que lo sedaran. Estaba histérico, comprensiblemente, pero dijo algo extraño. Dijo que Laura había estado comportándose de manera inusual durante las últimas 2 semanas. Se despertaba en medio de la noche, diciendo que sentía algo moviéndose dentro de su pecho. Pensó que eran ataques de ansiedad. Le sugirió que viera a un médico, pero ella se negó, diciendo que estaba demasiado ocupada con un proyecto importante en el trabajo. 2 semanas. Fuera lo que fuera eso, había estado dentro de ella durante al menos 2 semanas. Y yo, su hermano, médico además, no había notado nada. Cuando hablamos por teléfono esa mañana, sonaba normal. Feliz incluso. Emocionada por nuestro almuerzo planeado. Tenemos que abrir, dije finalmente. Sea lo que sea, necesitamos verlo. Necesitamos entender qué le hizo esto. El doctor Hernández asintió lentamente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto personalmente? ¿Puedo...? No, lo interrumpí. Necesito hacerlo yo. Es mi hermana. Merece que sea yo. Era una mentira, por supuesto. Laura no merecía ser cortada y examinada como un espécimen. Pero ya no se trataba de lo que ella merecía. Se trataba de lo que yo necesitaba. Respuestas. Nos preparamos en silencio. Nos pusimos las batas quirúrgicas, guantes dobles, mascarillas, protectores faciales. El doctor Hernández preparó las herramientas, escalpelos, tijeras, costótomos para cortar las costillas, pinzas, contenedores para muestras. Mientras tanto yo miraba el rostro de Laura. Intentaba recordar nuestro último abrazo, la última vez que la había visto sonreír. Intentaba grabar esos recuerdos en mi mente, antes de que lo que estaba a punto de hacer los manchara para siempre. ¿Listo?, preguntó el doctor Hernández, escalpelo en mano. No lo estaba. Nunca estaría listo. Pero asentí de todos modos. Comencemos. La incisión. Descubriendo lo imposible. El doctor Hernández hizo la incisión en IU estándar, desde cada hombro hasta el esternón, luego hacia abajo hasta el pubis. El escalpelo cortó la piel con la facilidad que viene de miles de repeticiones. Normalmente, en este punto, vería las capas familiares de tejido adiposo, músculo, la fascia que mantiene todo en su lugar, pero esto no era normal. La piel se separó, revelando algo que hizo que mi aliento se detuviera. El tejido subcutáneo no era del color amarillento habitual de la grasa humana. Era negro, no el negro de la necrosis o la descomposición, sino un negro profundo, casi brillante, como obsidiana líquida. «Cristo», murmuró el doctor Hernández,
retrocediendo. Toqué el tejido con un dedo enguantado. Se sentía frío, mucho más frío que el cuerpo circundante, y cuando presioné ligeramente, se movió bajo mi toque, deslizándose como mercurio. ¿Estás grabando esto?, pregunté. Sí, respondió el doctor Hernández, señalando las cámaras montadas en el techo. Todo está siendo documentado. Continué separando las capas de tejido, trabajando lentamente, metódicamente. Con cada capa que retiraba, el tejido negro se volvía más denso, más concentrado. Y ahora podía ver claramente que todo convergía hacia el centro del pecho, específicamente hacia donde debería estar el corazón. Cuando llegué a las costillas, me detuve. Normalmente, usaríamos el costótomo para cortar a través del esternón y las costillas, creando una solapa que nos daría acceso a la cavidad torácica. Pero algo me detuvo. Las costillas, dije señalándolas. Mira las costillas. El doctor Hernández se inclinó. Las costillas de Laura se habían vuelto translúcidas, no completamente transparentes, pero lo suficiente como para ver a través de ellas hacia la cavidad torácica interior. Y lo que vimos allí nos hizo retroceder simultáneamente. Dentro de su pecho, visible a través del hueso cristalino, había algo que pulsaba. Era aproximadamente del tamaño de un corazón humano, pero su forma era completamente ajena. Tenía geometría imposible, ángulos que parecían extenderse en más dimensiones de las que debería tener el espacio tridimensional. La superficie cambiaba constantemente, formando patrones que dolían mirarlo directamente, como si mi cerebro no pudiera procesarlos adecuadamente. Y se movía. No latía como un corazón, se retorcía, se plegaba sobre sí mismo, se expandía y se contraía en formas que violaban las leyes de la física que conocía. ¿Qué es eso?, susurré. El doctor Hernández no respondió. Estaba mirando fijamente la cosa, su rostro completamente pálido detrás de la mascarilla. Tomé el costótomo con manos temblorosas. Teníamos que continuar. Necesitábamos entender. Posicioné la herramienta en el esternón y comencé a cortar. El hueso, ahora frágil y cristalino, se rompió fácilmente. Demasiado fácilmente. Se fragmentó como vidrio, los pedazos cayendo hacia adentro de la cavidad torácica, y cuando la solapa ósea se abrió completamente, revelando el interior del pecho de Laura, ambos vimos lo que realmente había dentro. No había pulmones, no había corazón humano, no había el saco pericárdico que debería contener el órgano. Todo había sido reemplazado. En su lugar había la cosa. Ahora que estaba completamente expuesta, podía ver su verdadera naturaleza, aunque mi mente luchaba por comprenderla. Era como si alguien hubiera tomado materia orgánica y la hubiera reorganizado según principios matemáticos imposibles. Había estructuras que parecían fractales, patrones que se repetían infinitamente en escalas cada vez más pequeñas. Había superficies que reflejaban luz que no existía en la habitación, y había movimiento constante. La estructura entera pulsaba, se retorcía, se transformaba. Podía ver algo como venas, pero no contenían sangre. Contenían esa sustancia negra brillante que había visto en los tejidos subcutáneos. Y esas venas no solo estaban conectadas a la estructura central, se extendían hacia afuera, infiltrándose en todos los tejidos circundantes. Está conectado a todo, observé, mi voz apenas un susurro. Ha reemplazado su sistema circulatorio completo. El doctor Hernández se acercó lentamente, como hipnotizado. ¿Cómo es posible que algo así exista dentro de un cuerpo humano? Debería haber matado a Laura instantáneamente. Debería ser incompatible con la vida. Tal vez lo fue, dije. Tal vez por eso está muerta. Pero incluso mientras decía esto, sabía que no era toda la verdad. Porque si esta cosa la había matado, ¿por qué todavía se movía? ¿Por qué todavía parecía viva? Extendí la mano con pinzas, intentando tomar una muestra de la estructura. En el momento en que el metal tocó la superficie, la cosa reaccionó. Todo sucedió en una fracción de segundo. La estructura se contrajo violentamente, luego se expandió,
enviando una onda de energía que hizo que todas las luces de la sala parpadearan. Las pinzas en mi mano se calentaron instantáneamente, volviéndose tan calientes que tuve que soltarlas. Cayeron al suelo con un tintineo metálico. Y entonces escuchamos un sonido. Venía de la garganta de Laura, de su boca cerrada. Era como un gemido, pero no completamente humano. Tenía armónicos que no debería haber, frecuencias que hacían que mis dientes dolieran. «Dios mío», jadeó el doctor Hernández. Está viva». Miré el monitor de signos vitales que habíamos conectado rutinariamente al cuerpo. No mostraba actividad cardíaca o pulmonar, pero ahora mostraba algo más. Ondas cerebrales. Débiles, pero definitivamente presentes. «Eso es imposible», dije. «Lleva muerta más de 3 horas. No puede haber actividad cerebral». Pero la evidencia estaba allí, en la pantalla, innegable. De repente, los párpados de Laura comenzaron a moverse. Se estremecieron, luego lentamente comenzaron a abrirse. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera. Esto estaba mal. Todo estaba mal. Esto violaba todo lo que sabía sobre medicina, sobre biología, sobre la vida y la muerte. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, mirando mientras los ojos de mi hermana se abrían, excepto que no eran los ojos de mi hermana. Los ojos que no deberían estar. Los ojos humanos son complejos y hermosos. La córnea transparente, el iris de colores únicos, la pupila que se dilata y contrae en respuesta a la luz. Había visto miles de ojos en mi carrera, tanto en los vivos como en los muertos. Conocía cada aspecto de su anatomía. Estos no eran ojos humanos. Donde deberían estar el blanco esclerótico y el iris de Laura, había solo oscuridad. Pero no era la oscuridad simple de una pupila dilatada. Era una oscuridad que parecía tener profundidad, como si estuviera mirando en un pozo sin fondo. Y dentro de esa oscuridad había movimiento. Formas que se retorcían y cambiaban, patrones que se formaban y se disolvían demasiado rápido para seguirlos. Los ojos se movieron, enfocándose primero en el doctor Hernández, luego en mí. Y cuando me miraron directamente sentí algo, una presencia, una inteligencia. Pero no era Laura, era algo que estaba usando su cuerpo como un vehículo, como una marioneta. La boca de Laura se abrió lentamente, su mandíbula se desencajó con un clic audible, abriéndose más de lo anatómicamente posible. Y de las profundidades de su garganta emergió una voz. No era la voz de Laura. Eran múltiples voces hablando al unísono, algunas agudas, otras graves, superponiéndose en una cacofonía que apenas formaba palabras comprensibles. «Por fin», dijeron las voces. «Por fin. Completo». «¿Qué eres?», logré preguntar, mi voz quebrándose. La cosa que ocupaba el cuerpo de Laura inclinó la cabeza hacia un lado, el movimiento espasmódico y antinatural. «Soy transformación. Soy evolución. Soy lo que viene después». El doctor Hernández había retrocedido hasta la pared, su rostro una máscara de horror absoluto, pero yo permanecí donde estaba, anclado por una mezcla de terror y terrible fascinación. «¿Qué le hiciste a mi hermana?», demandé. Las voces rieron. Fue el sonido más horrible que había escuchado jamás, como vidrio quebrándose mezclado con gritos ahogados. «Tu hermana», dijeron, «todavía está aquí, parte de mí, toda, ella, memorias, pensamientos, sentimientos, todo, preservado, todo, integrado. Ella es perfecta ahora». «Ella está muerta», dije, lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. «La mataste». «Muerte». Las voces parecieron considerar la palabra. «Concepto. Limitado». «Ella, no. Murió. Ella trascendió. Ella se convirtió en más». La estructura en su pecho pulsó intensamente, y con cada pulso podía ver las venas negras bajo su piel brillar tenuemente. Se extendían por todo su cuerpo, creando patrones intrincados que parecían moverse y cambiar. «¿Cómo?», pregunté. «¿Cómo llegaste dentro de ella?». «Invitación», respondieron las voces. «Ella
nos llamó, no con palabras, con anhelo, con vacío, con necesidad de propósito. Recordé lo que Javier había dicho. Laura había estado estresada con el trabajo, cuestionando si estaba haciendo lo correcto con su vida. Había mencionado sentirse vacía, como si le faltara algo fundamental. Mentira, dije. Laura nunca pediría esto. Nunca querría convertirse en lo que sea que eres. Consciente no, admitieron las voces, pero profundo. En su núcleo había espacio, había apertura, y nosotros llenamos ese espacio. La cosa hizo que el cuerpo de Laura se sentara. Los músculos se movieron de maneras que no deberían, creando bultos y ondulaciones bajo la piel. El pecho abierto no sangraba. La estructura en su interior pulsaba más rápido ahora, como si se alimentara de la conversación, de nuestra atención. «Has aprendido tanto», dijeron las voces mirándome directamente. «Cortaste tantos cuerpos. Buscaste verdades en carne muerta, pero nunca encontraste la verdad real». «¿Qué verdad?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Que ustedes están incompletos, que la forma humana es solo el comienzo, que hay etapas más allá que pueden evolucionar». El doctor Hernández finalmente encontró su voz. «Esto no es evolución, es parasitismo, es infección». Las voces rieron nuevamente. Palabras limitadas para procesos ilimitados. Parásito, anfitrión, simbionte, socios, todas perspectivas, todas parcialmente correctas, todas insuficientes. La estructura en el pecho de Laura se expandió ligeramente, enviando más venas hacia afuera. Podía verlas moviéndose bajo la piel de sus brazos ahora, extendiéndose hacia sus manos. «Pronto», dijeron las voces, «este cuerpo será totalmente integrado. Entonces comenzará la verdadera transformación y otros seguirán, muchos otros, porque el vacío está en todas partes. La necesidad está en todas partes. Y nosotros estamos hambrientos». «No», dije firmemente, «no permitiré que te extiendas. Lo que sea que seas termina aquí». Las voces hicieron un sonido que podría haber sido curiosidad. «¿Terminar? No. ¿Entiendes? Ya comenzó. Hace mucho. Tu hermana fue solo una. Hay otros. En esta ciudad. En muchas ciudades. Creciendo, transformando, preparando». El horror de esa revelación me golpeó como un peso físico. ¿Cuántas personas caminaban por ahí con estas cosas creciendo dentro de ellas, sin saber que estaban siendo lentamente transformadas en... ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hacer esto? «Porque podemos», respondieron las voces simplemente. «Porque es nuestra naturaleza». «¿Cómo es naturaleza? De semilla crecer. ¿Cómo es naturaleza de virus replicar? Nosotros simplemente somos y hacemos lo que somos». El cuerpo de Laura se levantó de la mesa con un movimiento fluido que desafiaba la física. No usó sus manos para impulsarse, simplemente se elevó, como tirada por hilos invisibles. Los órganos expuestos en su pecho abierto pulsaban y se retorcían, pero no había sangre, no había daño que debería haber matado a cualquier ser vivo. «Suficiente conversación», dijeron las voces. «Ahora es tiempo de compartir». Las manos de Laura se extendieron hacia mí, y podía ver las venas negras bajo su piel brillando intensamente. Sabía instintivamente que si me tocaba, lo que sea que estuviera dentro de ella, intentaría transferirse a mí, comenzar el proceso de transformación en mi propio cuerpo.
Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo metálico. «¡Hernández!», grité. «Tenemos que contenerla». Pero el doctor Hernández estaba paralizado contra la pared, sus ojos fijos en el cuerpo en movimiento de Laura con una mezcla de terror y horrible fascinación. La cosa que había sido mi hermana se movió hacia mí con pasos lentos y deliberados. Cada movimiento era antinatural, como si estuviera aprendiendo a caminar con un cuerpo que no entendía completamente. «No temas», dijeron las voces, ahora con un tono casi reconfortante. «No duele, Laura, no». Sintió dolor. Solo sintió llenarse, completarse. Tú también puedes conocer esa plenitud. «Aléjate de mí», grité, buscando desesperadamente un arma, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Mis dedos se cerraron alrededor de un bisturí en el mostrador. No sabía si podía dañar a esta cosa, pero tenía que intentarlo. La criatura se detuvo, inclinando la cabeza de nuevo en ese movimiento perturbador. «Metal, no puede herir. Fuego, no puede quemar. Químicos, no pueden disolver. Somos más que carne. Somos idea, hecha, real, concepto, dado forma». «Entonces, ¿qué eres?», demandé. «Dime qué demonios eres realmente». Por primera vez, las voces guardaron silencio. El cuerpo se quedó completamente inmóvil, como una estatua, y entonces, lentamente, comenzó a cambiar. La piel comenzó a volverse translúcida, revelando las estructuras imposibles debajo. Podía ver huesos que ya no eran solo calcio, sino algo cristalino y geométrico. Podía ver órganos que se habían transformado en formas que no tenían nombre en ningún texto de anatomía. Podía ver la red de venas negras extendiéndose a cada célula, reescribiendo la biología fundamental de lo que alguna vez había sido humano. Y en el centro de todo, la estructura en el pecho pulsaba con luz que no era luz, emitiendo frecuencias que mi cerebro interpretaba como color, pero que sabía que existían más allá del espectro visible. «Somos», dijeron finalmente las voces, «lo que espera en los espacios entre, lo que crece en la oscuridad interna, lo que siempre estuvo allí, pero nunca visto hasta ahora». La transformación se revirtió y el cuerpo de Laura volvió a parecer casi normal, excepto por el pecho abierto y los ojos oscuros e imposibles. «Pero etiquetas no importan», continuaron las voces. «Nombres no importan. Solo importa lo que somos para ti. Y para ti somos el fin de tu hermana. El fin de tu mundo conocido. Y potencialmente tu propio comienzo». En ese momento supe que tenía que actuar. No podía permitir que esta cosa saliera de esta habitación. No podía dejar que se extendiera, que infectara a otros, incluso si significaba destruir el cuerpo de mi hermana. Especialmente si significaba destruir el cuerpo de mi hermana. Porque Laura ya no estaba. Fuera lo que fuera esto, había consumido todo lo que ella había sido, dejando solo un cascarón animado por algo alienígeno e incomprensible. Miré alrededor de la sala, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Mis ojos se posaron en el sistema de emergencia en la pared, un botón rojo de pánico que sellaría la sala y activaría el protocolo de contención de materiales peligrosos. La criatura siguió mi mirada y comprendió mi intención. «No», dijeron las voces, ahora con un tono de urgencia. «No puedes contener. No puedes detener. Ya es demasiado tarde». Corrí hacia el botón, pero la criatura se movió más rápido de lo que debería ser posible. En un instante, estaba frente a mí, bloqueando mi camino. Extendió las manos y las venas negras en sus brazos brillaron intensamente.
Por favor, dijeron las voces, y por un momento, entre las múltiples frecuencias superpuestas, escuché algo que sonaba como Laura. Hermano, no luches, únete a mí. Podemos estar juntos, siempre, completos, perfectos. Lágrimas corrían por mi rostro ahora, empañando mi protector facial. Tú no eres Laura, dije, mi voz quebrándose. Laura nunca pediría esto, nunca querría esto. Pero ella, sí, insistieron las voces, en su último momento consciente, ella aceptó, ella eligió, y ahora ella es feliz. Puedes sentir su felicidad. Si te unes. Mentiras, grité, y me lancé hacia el lado tratando de rodear la criatura para llegar al botón. Pero no fui lo suficientemente rápido. Una mano se cerró alrededor de mi muñeca, y en el momento en que hizo contacto, sentí algo. Una invasión. No física, sino algo más profundo, como si dedos intangibles estuvieran escarbando en mi mente, en mi esencia misma. Y con ese toque, vi. La visión. Verdades que no debería conocer el mundo desapareció. La sala de autopsias, el doctor, Hernández, el cuerpo de Laura, todo se desvaneció como humo. Y me encontré en otro lugar. O tal vez no era un lugar en absoluto, sino un estado de existencia diferente. Estaba flotando en oscuridad, pero no era la oscuridad de la ausencia de luz. Era la oscuridad de infinitas posibilidades, de potencial sin realizar. Y en esa oscuridad podía ver cosas, estructuras que existían en dimensiones que mi cerebro tridimensional luchaba por comprender, formas que se extendían en direcciones que no tenían nombre, patrones que se repetían infinitamente hacia arriba y hacia abajo en escalas de existencia. Y entre todas estas formas imposibles había vida. No vida como la conocemos, sino algo fundamentalmente diferente. Entidades que existían como conceptos puros, como matemáticas vivientes, como pensamientos que habían adquirido sustancia. Estas entidades habían existido durante ¿cuánto tiempo? El concepto de tiempo no aplicaba aquí. Podrían haber existido durante eones, o podrían haber siempre existido, existiendo fuera del flujo lineal de causa y efecto que gobierna nuestra realidad. Y en algún momento, de alguna manera, habían descubierto nuestro universo, nuestro espacio tridimensional, limitado con sus reglas rígidas de física y biología, y lo habían encontrado interesante, no como conquistadores o invasores. Esos conceptos implicaban intención hostil, y estas entidades estaban más allá de la hostilidad, estaban más allá de cualquier emoción que pudiera reconocer. Eran curiosas de la manera que un científico podría ser curioso sobre bacterias en una placa de Petri. No había malicia, pero tampoco había compasión, solo interés clínico y desapasionado. Habían comenzado a experimentar, enviando fragmentos de sí mismos a través de las grietas en la realidad, encontrando formas de existir, aunque sea temporalmente, en nuestro universo limitado. Y habían descubierto que la biología humana, con toda su complejidad e inestabilidad, era un medio perfecto. Nos veían como nosotros podríamos ver cristales creciendo en una solución, fascinantes en su complejidad, hermosos en sus patrones, pero fundamentalmente simples, incompletos, esperando ser mejorados. La visión cambió y vi a Laura, no como la había conocido, sino como estas entidades la veían, una red intrincada de procesos bioquímicos, de señales eléctricas disparándose a través de neuronas, de órganos trabajando en armonía orquestada, hermosa en su complejidad, sí, pero también limitada. Vi el momento en que la entidad había entrado en ella. No fue violación, no fue invasión, fue casi invitación. Laura, en un momento de profunda desesperación existencial, cuestionando el sentido de su vida, su propósito, su lugar en el universo, había creado una apertura, un vacío, y el vacío siempre será llenado.
La entidad había entrado, inicialmente como una presencia menor, casi imperceptible. Se había asentado en el espacio alrededor de su corazón, ese órgano simbólicamente asociado con la emoción y la vida. Y lentamente, pacientemente, había comenzado a crecer. Vi las 2 semanas de transformación desde la perspectiva de la entidad. Cada célula siendo reescrita, cada molécula siendo reorganizada según nuevos principios. No era destrucción. Desde su perspectiva era mejora, evolución. Tomar algo limitado y hacerlo ilimitado. Laura había sentido el cambio, los movimientos en su pecho, las extrañas sensaciones que había descartado como ansiedad. Pero en un nivel más profundo, subconsciente, parte de ella había sabido, y parte de ella, la parte que anhelaba significado, que deseaba ser algo más de lo que era, había aceptado, no completamente conscientemente, no con pleno entendimiento, pero lo suficiente. Suficiente para que la transformación continuara. Suficiente para que cuando finalmente llegó el momento final, cuando su cuerpo humano ya no pudiera mantener ambas formas de existencia simultáneamente, la transición fuera completa. Ella había muerto. Eso era innegable. Su conciencia humana, su personalidad, sus memorias, todo había cesado de funcionar en la forma que definimos como vida. Pero todo eso había sido preservado, copiado, integrado en la estructura de la entidad. Laura estaba muerta, pero todo lo que había sido Laura continuaba existiendo, aunque no de una manera que pudiera llamarse vida. Era como un archivo, una grabación perfecta de todo lo que ella había sido, reproducible en cualquier momento, pero sin continuidad real de conciencia. Y la entidad, en su manera alienígena y desapasionada, consideraba esto un regalo. Había dado inmortalidad a Laura. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias nunca se perderían, nunca se desvanecerían. Existirían para siempre dentro de la estructura imposible que ahora ocupaba su cuerpo. Pero no era Laura, no realmente. Era una copia, una simulación, ejecutándose en hardware que no era neurológico sino algo completamente diferente. La visión se expandió más, y vi otras ciudades, otros lugares, y en cada uno había personas con estas entidades creciendo dentro de ellas, algunos en etapas tempranas, apenas conscientes de la presencia extraña. Otros más avanzados comenzando a sentir los cambios, la transformación de sus cuerpos, y todos tenían algo en común, un vacío, una necesidad insatisfecha, un anhelo por algo más. La entidad no podía entrar en aquellos que estaban completos, que estaban en paz consigo mismos. Solo podía encontrar hogar en aquellos que ya sentían que algo faltaba. Vi el plan, si es que podía llamarse plan. Estas entidades se extenderían lentamente, transformando a aquellos que estaban dispuestos, consciente o inconscientemente. No había calendario, no había urgencia, tenían todo el tiempo del universo. Eventualmente, suficientes humanos serían transformados. Y entonces algo cambiaría. La realidad misma se doblaría para acomodar esta nueva forma de existencia. Los límites entre su dimensión y la nuestra se volverían más delgados, más permeables. No era invasión, era evolución, o al menos así es como estas entidades lo veían. Desde nuestra perspectiva, por supuesto, era extinción, el fin de la humanidad como la conocíamos, reemplazada por algo que podría contener nuestras memorias y pensamientos, pero que ya no sería verdaderamente humano. Y lo más aterrador de todo, parte de mí entendía el atractivo. En la visión podía sentir lo que las entidades prometían: completitud, propósito, trascendencia más allá de las limitaciones de la carne mortal. No más duda, no más dolor existencial, no más miedo a la muerte, solo existencia pura, perfecta, eterna. Era tentador, terriblemente tentador, pero entonces recordé el rostro de Laura, no la estructura imposible que ahora habitaba su cuerpo, sino Laura real, su risa, sus sueños, su manera de arrugarse la nariz cuando estaba concentrada.
todas las pequeñas imperfecciones humanas que la hacían quien era, y supe que esas imperfecciones eran lo que importaba. Que la limitación, la mortalidad, el sufrimiento, todo eso era parte de lo que significaba ser humano, y que rendirlo, incluso por la promesa de algo mejor, sería traicionar todo lo que somos. La visión comenzó a desvanecerse. Podía sentir que me jalaban de regreso a la realidad, de regreso a mi cuerpo, de regreso a la sala de autopsias, y mientras regresaba, tomé una decisión. El final, contención y consecuencias. Cuando abrí los ojos, todavía estaba en la sala de autopsias. La criatura todavía sostenía mi muñeca, sus ojos oscuros e imposibles mirándome con lo que podría haber sido curiosidad. Ahora, ves, dijeron las voces. Ahora, entiendes. Únete a nosotros. Sé completo. Pero había algo que la entidad no había anticipado en su análisis desapasionado de la psicología humana. El amor puede ser más fuerte que el miedo, y el amor puede motivar acciones que desafían la lógica pura. Con mi mano libre, agarré el bisturí que todavía tenía en mi bolsillo, y en un movimiento rápido, lo clavé profundamente en la estructura pulsante en el pecho de la criatura. Las voces gritaron. Fue un sonido que nunca olvidaré, una cacofonía de frecuencias que hizo que mis oídos sangraran, que hizo que las luces de la sala explotaran, que hizo que las ventanas se agrietaran. La criatura me soltó, retrocediendo tambaleándose. El bisturí estaba incrustado en la estructura imposible, y alrededor de la herida algo estaba goteando. No era sangre, era esa sustancia negra brillante, pero ahora parecía inestable, brillando y desvaneciéndose erráticamente. «¡Hernández!», grité. «¡El protocolo de emergencia! ¡Ahora!». El doctor Hernández, sacudido de su parálisis por mi grito, corrió hacia la pared y golpeó el botón rojo de pánico. Inmediatamente sirenas comenzaron a sonar. Las puertas de la sala se sellaron automáticamente con un silbido hidráulico. Las rejillas de ventilación se cerraron. Y luego del techo comenzó a caer una niebla química, un agente esterilizante diseñado para matar cualquier patógeno biológico. No sabía si funcionaría contra esto, pero tenía que intentarlo. La criatura se movía erráticamente ahora, golpeando las paredes, dejando rastros de sustancia negra donde tocaba. Las voces continuaban gritando, pero ahora estaban fragmentadas, discordantes, como una transmisión de radio perdiendo señal. «No, puedes detener. No. Termina aquí. Otros, Haihu, otros continuarán transformación inevitable». La niebla química se estaba volviendo más densa, llenando la sala. Podía sentirla quemar en mis pulmones, irritar mis ojos incluso a través del protector facial, pero no me moví. Necesitaba ver esto hasta el final. El cuerpo de Laura cayó al suelo convulsionándose. La estructura en su pecho pulsaba salvajemente. Luego comenzó a disolverse. Los patrones imposibles se fragmentaron, los ángulos se colapsaron en sí mismos. La sustancia negra se evaporó como humo bajo la niebla química. Y lentamente, horriblemente, vi el cuerpo de mi hermana comenzar a descomponerse. No de forma natural, sino acelerada. Meses de descomposición ocurriendo en minutos, la piel marchitándose, hundiéndose, los tejidos desintegrándose. Era como si la entidad hubiera estado manteniendo el cuerpo preservado de alguna manera, y ahora que se estaba muriendo, toda esa descomposición diferida estaba ocurriendo simultáneamente. «Lo siento, hermano». Una voz, solo una, emergió del coro fragmentado, y por un breve momento sonó como Laura, realmente como Laura. No, sabía, tenía tanto miedo estar sola. «Laura», susurré, lágrimas corriendo por mi rostro. «Lo siento, siento no haber visto, siento no haber estado allí. No, tu culpa, solo prométeme, detén a los otros. No dejes que más sean tomados. Por favor». «Lo prometo», dije.
aunque no sabía cómo podría cumplir esa promesa. Y entonces, finalmente, todo movimiento cesó. La estructura se había disuelto completamente. Las voces se silenciaron, y en la mesa, cubierto por la niebla química, yacía solo lo que quedaba del cuerpo de mi hermana. Huesos, algunos tejidos resistentes, nada que sugiriera que momentos antes había sido animado por algo imposible y alienígena. El doctor Hernández y yo nos quedamos allí en silencio, jadeando en la niebla química, mirando los restos. Pasaron varios minutos antes de que alguno de nosotros pudiera hablar. ¿Qué acabamos de presenciar?, preguntó finalmente el doctor Hernández, su voz ronca. No lo sé, admití, y no estoy seguro de que alguien nos creyera si se lo contáramos. Él asintió lentamente. Las grabaciones. Ambos miramos hacia las cámaras montadas en el techo. Pero incluso desde aquí, podíamos ver que las luces indicadoras estaban apagadas. Fuera lo que fuera que había sucedido, había interrumpido la energía eléctrica lo suficiente como para detener las grabaciones. No hay evidencia, dije. Solo nosotros dos y lo que queda aquí. El doctor Hernández se acercó lentamente a la mesa, mirando los restos. ¿Qué ponemos en el informe oficial? Consideré la pregunta cuidadosamente. Si reportábamos lo que realmente había sucedido, seríamos descartados como locos. Nuestras carreras terminarían. Y lo más importante, si había otras personas con estas entidades creciendo dentro de ellas, necesitábamos mantener esto en silencio hasta que pudiéramos entender cómo identificarlas y detenerlas. Fallo cardíaco súbito, dije finalmente, causado por una arritmia no diagnosticada previamente. La autopsia reveló anomalías cardíacas estructurales, sin circunstancias sospechosas. ¿Y la condición del cuerpo? ¿La descomposición acelerada? Atribuida al protocolo de emergencia, un mal funcionamiento que expuso el cuerpo a concentraciones excesivas de agentes químicos, un accidente lamentable que resultó en la destrucción parcial del tejido. El doctor Hernández me miró durante un largo momento. ¿Estás seguro de esto, Marcos? Mentir en un informe oficial. Lo que sucedió aquí esta noche no puede ser explicado en un informe oficial, interrumpí. Y si lo intentamos, todo lo que lograremos es destruir nuestra credibilidad y posiblemente alertar a lo que sea que esté detrás de esto, de que estamos conscientes de su existencia. Él suspiró profundamente. Tienes razón, pero entonces, ¿qué hacemos? Dijiste que hay otros. Investigamos, dije con determinación. Discretamente, buscamos patrones, muertes súbitas en personas jóvenes sin condiciones preexistentes, reportes de sensaciones extrañas en el pecho, cambios de comportamiento, y cuando los encontremos, ¿qué? Los matamos como hiciste con tu hermana. Las palabras dolieron, aunque sabía que no las decía con crueldad. Era solo la verdad brutal de lo que había hecho. Si es necesario, dije en voz baja, si no hay otra opción. Pero primero intentamos entender. Necesitamos saber más sobre estas entidades, de dónde vienen, cómo entran en las personas, si hay una manera de detener el proceso antes de que sea demasiado tarde. Eso suena como un trabajo para más de 2 personas, observó el doctor Hernández. Entonces encontraremos ayuda, discretamente, personas en las que podamos confiar, científicos, médicos, investigadores que puedan mantener la boca cerrada y que tengan las habilidades que necesitamos. El doctor Hernández asintió lentamente. De acuerdo, pero Marcos, tienes que entender algo. Lo que le hiciste a Laura, eso te cambiará. Puede que le hayas dado paz, pero tendrás que vivir con lo que hiciste por el resto de tu vida. Lo sé, dije mirando los restos de mi hermana, pero ella me pidió que detuviera a los otros, que no dejara que más personas sean tomadas, y esa es una promesa que pretendo cumplir, sin importar el costo personal. Pasamos las siguientes horas limpiando la escena, recolectando lo que quedaba de evidencia física, preparando el informe oficial. Fue un trabajo sombrío y silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. Cuando finalmente salí del Instituto Forense, el sol
estaba comenzando a salir. La ciudad despertaba a un nuevo día, inconsciente de lo que había sucedido esa noche, inconsciente del peligro que podría estar creciendo dentro de algunos de sus ciudadanos. Me senté en mi coche durante largo tiempo, mirando el edificio que acababa de dejar. Pensé en Laura, en su última petición. Pensé en las otras personas que podrían estar experimentando lo que ella experimentó, sintiendo algo moviéndose dentro de ellas, sin entender lo que significaba. Y tomé una decisión. Este no sería el fin, sería el comienzo. Encontraría respuestas, encontraría una manera de detener esto, y honraría la memoria de Laura asegurándome de que su muerte no fuera en vano. Pero primero tenía que hacer algo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Javier, el esposo de Laura. «Hola», respondió una voz agotada y rota. «Javier, soy Marcos. Tengo noticias sobre Laura. ¿Podemos hablar?» «Sí», dijo, su voz quebrándose. «Por favor, dime qué le pasó a mi esposa». Y mientras conducía hacia su casa, preparando las mentiras que tendría que decirle, las verdades a medias que ocultarían el horror real, me prometí a mí mismo una cosa. Encontraría cada caso, identificaría cada persona infectada y haría lo que fuera necesario para detener la propagación de estas entidades. Porque Laura había tenido razón sobre una cosa. La transformación no era inevitable. Podía ser detenida, tenía que ser detenida, y yo sería quien lo haría, sin importar el precio. Epílogo. 3 meses después han pasado 3 meses desde esa noche. El informe oficial fue archivado sin incidentes. Laura fue cremada, sus cenizas esparcidas en el mar como había deseado en su testamento. Javier está en terapia, lidiando con el dolor. No sabe la verdad, y nunca la sabrá. Es mejor así. El doctor Hernández y yo hemos estado trabajando discretamente, siguiendo pistas. Hemos identificado 17 casos posibles en los últimos 5 años. Muertes súbitas e inexplicables en personas jóvenes sin condiciones preexistentes. No todos son seguramente casos de estas entidades, pero los patrones son similares. También hemos reclutado ayuda. Un pequeño grupo de profesionales de confianza, 2 médicos más, un biólogo molecular, un físico teórico que se especializa en dimensiones extra. Todos han jurado secreto. Todos han visto evidencia suficiente para creer. Estamos construyendo una base de conocimiento, desarrollando teorías sobre cómo estas entidades funcionan, buscando maneras de detectarlas antes de que la transformación sea completa. Es un trabajo lento, meticuloso, y hay veces en que me pregunto si estamos haciendo suficiente. Pero entonces pienso en Laura, en su última petición, y sé que no puedo rendirme. Esta mañana recibí una llamada. Otro caso posible. Una mujer de 28 años, reportando movimientos en su pecho, sensación de algo creciendo dentro de ella. Sus doctores piensan que son ataques de pánico, pero yo sé mejor. Voy a visitarla mañana. No como patólogo forense, sino como médico preocupado. Voy a hacer algunas pruebas, y si mis sospechas son correctas, bueno, tengo que decidir qué hacer. ¿Intento extraer la entidad mientras todavía está en etapas tempranas? ¿Espero y observo, documentando el proceso? ¿O hago lo que hice con Laura, terminando todo antes de que pueda completarse? No tengo respuestas fáciles, pero tengo que intentar, porque en algún lugar, en esta ciudad o en otra, hay personas que sienten ese mismo vacío que Laura sintió, ese anhelo por algo más, ese sentimiento de incompletitud que abre la puerta a estas entidades. Y mientras ese vacío exista, mientras haya personas vulnerables a esta invasión alienígena, mi trabajo no terminará. Así que continúo, día tras día, buscando, investigando, tratando de entender, y cada noche, antes de dormir, miro la foto de Laura que guardo en mi mesita de noche. La foto fue tomada en su último cumpleaños, 2 meses antes de su muerte. Está sonriendo, feliz, viva. Lo siento, le susurro a la foto como lo hago todas las noches. Siento no haber visto las señales. Siento no haber podido salvarte.
Pero entonces recuerdo su voz final. Detén a los otros, no dejes que más sean tomados. Y esa promesa es lo que me mantiene en marcha, incluso cuando el peso de lo que sé, de lo que he visto, amenaza con aplastarme. Porque ahora sé la verdad. Sé que hay cosas más allá de nuestra comprensión, esperando en los espacios entre las dimensiones. Sé que la humanidad está bajo una amenaza que la mayoría ni siquiera puede imaginar, y sé que soy uno de los pocos que puede hacer algo al respecto. Así que lo haré. Por Laura, por todas las personas que podrían ser las próximas, por la humanidad misma, sin importar el costo, sin importar el horror que tendré que enfrentar, porque le hice la autopsia a mi hermana, y lo que encontré no era humano, que ahora el conocimiento de lo que existe, de lo que amenaza, de lo que debo detener, me acompañará hasta el día de mi muerte. Quizás más allá, si estas entidades tienen razón sobre la naturaleza de la existencia, pero hasta entonces continuaré luchando, porque alguien tiene que hacerlo, y ese alguien seré yo. Fin nota del autor. Si alguna vez sientes algo moviéndose dentro de tu pecho, algo que tus doctores no pueden explicar, si comienzas a cuestionar el vacío existencial en tu vida de maneras que nunca antes habías considerado, si sientes un anhelo inexplicable de completitud, busca ayuda, no de psicólogos o psiquiatras, aunque ellos también pueden ayudar. Busca a aquellos que saben, aquellos que han visto, aquellos que luchan contra lo que se esconde en los espacios entre. Porque no estás solo. Y no es demasiado tarde, todavía no.